Imagina despertar cada mañana sabiendo que el edificio que te encierra fue diseñado específicamente para que nunca, jamás, pudieras escapar de él. Estamos hablando de un lugar donde el sol no era solo clima, sino parte del castigo, donde las paredes parecían absorber todo intento de esperanza. Un sitio tan remoto que incluso si lograbas salir, el desierto te devolvería arrastrándote. Yuma no era simplemente una prisión. Era algo mucho más retorcido. Era un mensaje. Una advertencia tallada en piedra y acero bajo el sol implacable de Arizona. Y lo que pasó entre esos muros cambió para siempre la forma en que el oeste americano entendía el castigo, la redención y los límites de lo humano. Corrían los últimos años del siglo XIX, cuando alguien en el gobierno territorial de Arizona tuvo una idea que sonaba, sobre el papel, casi civilizada. Construir una prisión moderna, alejada de los centros urbanos, donde los criminales pudieran cumplir condena de forma ordenada. Pero la realidad fue otra. La prisión territorial de Yuma abrió sus puertas en julio de 1876, justo al borde del río Colorado, en uno de los puntos más calurosos y desolados del suroeste. Y desde el primer día, todos supieron que aquello no iba a ser un simple encierro. El calor en Yuma podía superar fácilmente los 45 grados durante el verano. Algunos relatos sugieren que en ciertos veranos, la temperatura interna de las celdas alcanzaba niveles que hoy consideraríamos inhabitables. Las paredes de adobe y piedra retenían el calor como hornos. Los presos dormían en literas de metal que durante el día quemaban al tacto. No había ventilación real. Las pequeñas aberturas en los muros apenas dejaban pasar aire. Respirar se convertía en un acto de voluntad. Sobrevivir, en una demostración diaria de resistencia. Pero el calor era solo el principio. La estructura misma de la prisión estaba pensada para eliminar cualquier atisbo de libertad. Las celdas, excavadas directamente en una colina rocosa, parecían cuevas. Oscuras, húmedas en invierno, sofocantes en verano. Los presos compartían espacios diminutos. Hasta 6 hombres podían vivir en una celda diseñada para la mitad. La luz natural era un lujo, el silencio, una fantasía. Y en medio de todo eso, las reglas eran implacables. Cada interno tenía asignadas tareas. Trabajo forzado que incluía desde picar piedra hasta construir más celdas, ampliar la propia prisión que los encerraba. Había quienes trabajaban en la herrería, otros en la panadería, algunos en el taller de carpintería. La ironía era brutal. Los presos construían las herramientas de su propio encierro, y quien se negaba a trabajar o desobedecía, enfrentaba castigos que rozaban lo inhumano según algunos testimonios históricos. Existía una celda de aislamiento conocida como la jaula oscura, un espacio tan reducido que apenas podías estar de pie, sin luz, sin ventilación adecuada. Días enteros en esa oscuridad podían quebrar la mente de cualquiera. Ahora bien, aquí viene algo fascinante. A pesar de todo esto, Yuma tenía fama de ser una de las prisiones mejor administradas de su época. Puede sonar contradictorio, pero es cierto. Comparada con otras cárceles del oeste donde el caos y la violencia eran la norma, Yuma funcionaba con una disciplina casi militar. Había biblioteca. Sí, una biblioteca dentro de una prisión en medio del desierto. Los presos podían leer, educarse. Algunos aprendieron oficios reales que les sirvieron al salir. Incluso había un pequeño hospital donde se atendían enfermedades, algo inusual para la época. ¿Contradictorio? Totalmente. Pero así era el oeste. Un lugar donde brutalidad y progreso convivían en el mismo espacio. Y entonces llegamos a los personajes. Porque Yuma no sería lo que fue sin las historias de quienes pasaron por ahí. Hombres y mujeres, sí, también mujeres. De las más de 3,000 personas que cumplieron condena en Yuma, 29 fueron mujeres. Delitos que iban desde robos hasta lo que en aquel entonces se consideraba conducta inmoral. Una de las internas más conocidas fue Pearl Hart, una mujer que participó en uno de los últimos asaltos a diligencias del viejo oeste.
Su historia se volvió legendaria. Condenada a 5 años, cumplió apenas 2. Algunos dicen que la liberaron antes, porque su presencia generaba demasiada atención mediática. Otros sugieren que el gobernador simplemente cedió ante la presión pública. Lo cierto es que Pearl salió de Yuma convertida en celebridad. El sistema la usó como espectáculo moral, pero ella supo jugar sus cartas. Luego estaban los bandidos de verdad. Tipos cuyas historias parecían sacadas de novelas baratas, pero eran completamente reales. Hombres que habían asaltado trenes, robado bancos, desafiado a la ley en tiempos donde la justicia todavía se escribía a tiros. Uno de ellos fue un tal William Downing, conocido por haber participado en múltiples robos en el territorio de Arizona. Entró a Yuma joven, salió viejo y roto. Nunca volvió a cometer un delito. No porque se hubiera reformado espiritualmente, sino porque Yuma simplemente lo había vaciado por dentro. Otros intentaron escapar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque huir de Yuma no era como escapar de otras prisiones. No bastaba con romper una reja o sobornar a un guardia. Estabas en medio del desierto. El río Colorado al lado podía parecer una ruta de escape, pero las corrientes eran traicioneras. Cruzarlo sin preparación equivalía a una sentencia de muerte. Y si lograbas cruzar, te esperaban kilómetros de terreno hostil, sin agua, sin sombra, sin nada. A lo largo de sus 33 años de operación, hubo varios intentos de fuga. La mayoría fracasaron. Algunos presos fueron capturados a pocos kilómetros. Otros simplemente desaparecieron en el desierto. Sus cuerpos, si es que se encontraron, aparecían días después bajo el sol abrasador. Pero hubo excepciones. Se sabe de al menos 2 fugas exitosas. Hombres que lograron lo imposible. Aunque los registros son vagos, algunas teorías sugieren que tuvieron ayuda externa. Cómplices que esperaban del otro lado del río con caballos y provisiones. Nunca se confirmó del todo. Lo que sí es seguro es que esos casos alimentaron las leyendas, y en el oeste, las leyendas eran tan poderosas como los hechos. Pero más allá de las fugas y los personajes famosos, lo que realmente convierte a Yuma en un caso único es lo que representaba. No era solo un lugar de castigo, era un teatro moral. Las autoridades llevaban a periodistas, fotógrafos, incluso turistas a visitar la prisión. Sí, turistas. Familias enteras iban a ver a los criminales tras las rejas como si fuera un zoológico humano. Los presos eran exhibidos. Sus delitos, sus condenas, sus rostros se volvían parte del espectáculo público. El mensaje era claro. Esto es lo que pasa si desafías la ley. Este uso del castigo como espectáculo no era exclusivo de Yuma, pero ahí alcanzó niveles casi teatrales. Había postales, fotografías de los presos trabajando, comiendo, encerrados en sus celdas. Esas imágenes circulaban por todo el país. Y con cada postal, con cada visita guiada, el sistema reforzaba su narrativa. Nosotros somos civilizados. Nosotros tenemos control. Nosotros sabemos cómo domar el salvajismo del oeste. Ahora bien, aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué convierte realmente a alguien en bandido? Porque muchos de los que terminaron en Yuma no eran villanos de película, eran hombres desesperados, tipos que robaron porque no tenían qué comer, mujeres que cometieron delitos menores y fueron juzgadas con la misma severidad que asesinos. El sistema judicial de la época era brutal. No había matices, no había segundas oportunidades antes del castigo, y Yuma se alimentaba de esa rigidez. Algunos estudios históricos recientes han explorado los perfiles de los internos. Descubrieron que una gran parte provenía de contextos de pobreza extrema. Inmigrantes mexicanos, nativos americanos, afroamericanos, personas que, en muchos casos, ni siquiera hablaban inglés cuando fueron juzgadas. El sistema estaba diseñado no solo para castigar, sino para recordarles su lugar. Y Yuma era ese recordatorio, tallado en roca y dolor. Sin embargo, y esto es crucial, hubo quienes salieron transformados. No todos quedaron rotos. Algunos encontraron en la estructura, en la disciplina, en la rutina diaria, una forma de reconstruirse. Aprendieron oficios, leyeron libros, se educaron.
y al salir lograron reintegrarse. No fue la mayoría, pero existieron. Y esos casos nos recuerdan algo fundamental, que incluso en los lugares más oscuros, donde el sistema parece diseñado para destruirte, siempre queda un margen para la decisión personal. Para elegir quién quieres ser cuando todo termine. La prisión cerró definitivamente en 1909. Los últimos internos fueron trasladados a una nueva instalación en Florence, Arizona. Yuma quedó abandonada. Durante años, el edificio se convirtió en refugio de vagabundos, luego en escuela, incluso en hospital temporal. Hasta que finalmente alguien decidió preservarla. Hoy es un museo. Un sitio histórico donde miles de personas caminan cada año entre las mismas celdas que alguna vez encerraron a hombres y mujeres al borde del colapso. Recorrer esos pasillos hoy, bajo ese mismo sol que no perdona, te hace pensar. Pensar en lo frágil que es la libertad, en lo fácil que es perderla, y en lo difícil que resulta recuperarla cuando un sistema entero parece diseñado para que no salgas. Pero también te hace reflexionar sobre el poder de la voluntad humana, sobre esos que, a pesar de todo, eligieron no rendirse. No, porque al final, Yuma no fue solo una cárcel, fue un espejo, un reflejo de lo que éramos capaces de hacernos unos a otros en nombre de la justicia, y también un recordatorio de que, pase lo que pase, siempre tenemos el poder de decidir cómo respondemos, de elegir construir en lugar de destruir, de valorar la libertad porque sabemos lo que cuesta perderla, de aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Y justamente en ese aprendizaje está la clave. Yuma nos enseña que los sistemas pueden ser implacables, pero nunca invencibles, que el castigo puede quebrar cuerpos, pero no necesariamente espíritus, y que en medio del calor, el hambre y la desesperación, algunos encontraron algo que el desierto no pudo arrebatarles. Entonces, cuando pensamos en aquellos hombres y mujeres encerrados bajo el sol de Arizona, no solo recordamos el sufrimiento, recordamos también la resistencia, la capacidad humana de adaptarse, de sobrevivir, de encontrar significado incluso donde parecía imposible. Y eso, esa lección grabada en las paredes de adobe de una prisión olvidada, sigue resonando más de un siglo después. Vale, hay algo que no suele contarse sobre Yuma, algo que va más allá del calor, las celdas y los castigos. Tiene que ver con lo que ocurría en las mentes de quienes vigilaban. Porque si bien hemos hablado de los presos, casi nadie se detiene a pensar en los guardias. En esos hombres que día tras día compartían el mismo sol abrasador, la misma sensación de aislamiento. Vigilar en Yuma no era un trabajo cualquiera. Era exponerte al mismo infierno, solo que desde el otro lado de los barrotes. Los registros sugieren que muchos guardias no duraban más de un par de años en el puesto. El desgaste psicológico era tremendo. Vivir rodeado de desesperación, escuchar los mismos lamentos cada noche, ver cómo hombres y mujeres se consumían lentamente. Algunos guardias desarrollaron lo que hoy llamaríamos empatía extrema. Se volvían blandos, dejaban pasar pequeñas infracciones, conseguían comida extra para los internos. Otros tomaban el camino opuesto. Se endurecían tanto que perdían cualquier rastro de humanidad. Se cuentan historias de vigilantes que disfrutaban del sufrimiento ajeno, que aplicaban castigos más severos de lo necesario, que usaban su posición para ejercer poder de formas retorcidas. Pero entre esos dos extremos había algo más interesante. Guardias que simplemente hacían su trabajo, que entendían que estaban atrapados en la misma ecuación que los presos, solo que con llaves. Y esa perspectiva, esa conciencia compartida de estar todos atrapados en Yuma, generó momentos extraños de conexión humana. Hay testimonios escritos por antiguos presos donde mencionan conversaciones nocturnas con guardias, charlas en voz baja sobre la vida fuera de esos muros, sobre familias, sobre sueños, sobre lo absurdo de la existencia en aquel rincón olvidado de Arizona. Uno de esos relatos habla de un guardia llamado Thomas, cuyo apellido se perdió en los archivos. Al parecer,
Thomas solía sentarse cerca de las celdas durante las noches de verano, cuando el calor era tan extremo que nadie podía dormir. No decía mucho. Simplemente estaba ahí. Algunos presos interpretaban su presencia como vigilancia, otros como compañía. Nunca quedó claro qué motivaba a Thomas, pero su figura se repite en varios testimonios. Siempre silencioso, siempre presente, como si él también necesitara saber que no estaba completamente solo en aquel lugar. Este tipo de relaciones complejas entre guardias y presos no encajan bien en las narrativas simples de buenos contra malos. Yuma nos obliga a reconocer que la vida real es más complicada, que el contexto puede convertir a cualquiera en víctima o verdugo, y que a veces las líneas entre ambos se difuminan hasta volverse irreconocibles. Ahora bien, hay otro elemento que pocos conocen. Yuma tenía un cementerio, pequeño, discreto, situado a poca distancia de la prisión. Ahí terminaban aquellos que no lograban sobrevivir. Las causas de muerte variaban: enfermedades, golpes de calor, infecciones que en cualquier otro lugar habrían sido tratables. También hubo suicidios. Y aunque los registros oficiales evitaban entrar en detalles, algunos documentos sugieren que la tasa de muertes por desesperación era considerable. Las tumbas eran simples, cruces de madera que el viento y el sol destruían rápidamente. Muchas ni siquiera tenían nombre, solo un número, el mismo número que identificaba al preso en vida. Esa deshumanización final, ese convertirte en cifra incluso después de muerto, resume bien la filosofía detrás de Yuma. No importaba quién habías sido, importaba lo que habías hecho, y el castigo se extendía más allá de la vida. Sin embargo, hubo excepciones. Familias que reclamaron los cuerpos de sus seres queridos, que pagaron para trasladarlos lejos de Yuma, para darles un entierro digno en lugares donde pudieran ser recordados con algo más que un número. Esos gestos, pequeños actos de amor en medio de tanta dureza, demuestran que incluso en los sistemas más deshumanizantes siempre hay espacio para la ternura humana, para recordar que detrás de cada cifra había una historia, una vida completa reducida a un instante de error o desesperación. Y luego está el tema del agua. Porque sí, estábamos junto al río Colorado, pero eso no significaba acceso ilimitado. El agua en Yuma era asunto complicado. Los presos recibían raciones estrictas, lo suficiente para sobrevivir, pero nunca para estar cómodos. En verano, la sed se convertía en tortura constante. Algunos relatos hablan de internos que cambiaban su ración de comida por un poco más de agua, que priorizaban la hidratación sobre la nutrición porque el cuerpo simplemente no aguantaba más. Las autoridades lo sabían. Usaban el agua como herramienta de control. Quien trabajaba bien recibía un poco más. Quien causaba problemas veía su ración reducida. Y en un lugar donde la temperatura podía matarte en cuestión de horas sin líquido suficiente, ese control equivalía a poder absoluto. De nuevo, Yuma nos muestra cómo los sistemas convierten las necesidades básicas en armas. Cómo lo esencial se transforma en privilegio cuando alguien decide que puede administrarlo. Pero aquí viene algo curioso. Algunos presos desarrollaron técnicas para recolectar agua adicional. Recogían el rocío de las mañanas con trapos que luego escurrían en recipientes improvisados. Otros cavaban pequeños hoyos cerca de las paredes exteriores, donde la humedad del suelo se condensaba levemente durante la noche. Eran cantidades mínimas, casi ridículas, pero en Yuma, esas gotas podían marcar la diferencia entre mantener la cordura o perderla. Esta capacidad de adaptación, de encontrar soluciones creativas a problemas extremos, es uno de los aspectos más fascinantes del comportamiento humano bajo presión. Yuma se convirtió sin quererlo en un laboratorio de supervivencia, un lugar donde cada día ponía a prueba los límites de lo que el cuerpo y la mente podían soportar. Y aunque muchos fracasaron, otros demostraron una resistencia casi incomprensible. También merece la pena hablar de la comida. La dieta en Yuma era básica: pan, frijoles, algo de carne ocasionalmente. Nada que pudiera considerarse nutritivo según estándares actuales. Pero comparado con otras prisiones de la época donde el hambre era norma,
Yuma era casi decente. Los presos recibían 3 comidas al día. Pequeñas, sí. Poco variadas también, pero regulares. Y esa regularidad, esa certeza de que al menos habría algo que llevarte a la boca, proporcionaba una estructura mínima de estabilidad psicológica. Hay testimonios de presos que años después recordaban con extraña nostalgia el pan de Yuma. No porque fuera bueno, sino porque representaba rutina, orden. Y cuando vives en caos constante, incluso el pan más duro puede convertirse en ancla emocional, en recordatorio de que todavía existen patrones, horarios, algo predecible en un mundo que por lo demás parece diseñado para desestabilizarte. Pasemos ahora a algo que rara vez se menciona: la música. Sí, había música en Yuma, no oficial, no organizada por las autoridades, pero los presos cantaban. En las noches, cuando el calor bajaba apenas 1 grado y el silencio se hacía insoportable, alguien empezaba a tararear algo. Otros se unían, canciones que habían aprendido antes de llegar ahí, melodías que les recordaban quiénes habían sido, dónde habían estado. Algunos guardias lo permitían, entendían que esas canciones funcionaban como válvula de escape, que dejaban salir tensiones que de otro modo estallarían en violencia. Otros lo prohibían. Consideraban que cualquier forma de expresión colectiva era peligrosa, que podía derivar en organización, en rebelión, así que la música en Yuma era intermitente. Dependía de quién vigilaba esa noche, de qué humor tenía, de si él también necesitaba escuchar algo humano en medio de tanto vacío. Y esto nos lleva a reflexionar sobre algo importante, sobre cómo mantenemos nuestra humanidad cuando todo intenta arrancárnosla. Los presos de Yuma lo hacían cantando, compartiendo historias, cuidando pequeños detalles que para cualquiera fuera de esos muros serían insignificantes, pero que ahí dentro adquirían dimensiones enormes. Un trozo de tela limpia, una piedra con forma curiosa encontrada durante el trabajo, una palabra amable de otro interno. Esos gestos minúsculos construían algo parecido a comunidad. No siempre, no entre todos, pero suficiente como para que algunos sobrevivieran con algo más que cuerpo intacto, con dignidad, con recuerdos de haber sido tratados como personas, incluso cuando el sistema insistía en tratarlos como números. Y es precisamente esa lección la que Yuma nos deja como legado más valioso. Que por muy hostil que sea el entorno, por muy diseñado que esté para romperte, siempre puedes elegir cómo respondes. Puedes decidir mantener vivo algo dentro de ti que ninguna celda puede encerrar, que ningún guardia puede confiscar. Algo que es completamente tuyo y que determina no solo cómo sobrevives, sino quién eres cuando todo termina. Hoy, cuando visitamos Yuma convertida en museo, cuando caminamos por esos pasillos donde miles sufrieron, lo que realmente estamos viendo es prueba de esa capacidad humana, de esa posibilidad de elegir incluso cuando parece que no hay opciones. Y ese mensaje, grabado en piedra y silencio, sigue siendo tan relevante ahora como lo fue hace más de 100 años. Porque todos enfrentamos nuestros propios Yumas, situaciones que parecen diseñadas para derrotarnos. Y la pregunta nunca es si podemos evitarlas. La pregunta siempre es cómo decidimos atravesarlas. Lo que pocos saben es que Yuma tuvo un protagonista inesperado. Uno que no disparó un arma ni robó un banco, pero cuya influencia fue mayor que la de cualquier bandido. Hablamos del director, del alcaide de la prisión. Y aquí la cosa se pone fascinante, porque el primer director de Yuma fue alguien completamente fuera de lo común para su época. Se llamaba José María Redondo. Sí, un hombre de ascendencia hispana dirigiendo una de las prisiones más importantes del territorio de Arizona en pleno auge de la frontera. Esto no era habitual. Nada habitual. Redondo llegó al cargo en 1876 con ideas que sonaban casi revolucionarias. Creía que el castigo debía servir para reformar, no solo para destruir. Que los presos necesitaban estructura, educación, trabajo digno. Bajo su dirección, se implementaron muchos de los programas que hicieron de Yuma algo distinto a otras prisiones del oeste. Pero Redondo enfrentó resistencia constante.
Las autoridades territoriales querían mano dura. La población exigía castigos ejemplares, y él estaba ahí, en medio, intentando mantener un equilibrio imposible entre humanidad y disciplina. Duró apenas 3 años en el puesto. Algunos dicen que renunció por presión política. Otros sugieren que simplemente el desgaste pudo con él. Lo cierto es que después de Redondo, la prisión cambió. Los siguientes directores fueron más duros, más pragmáticos, menos preocupados por la reforma y más enfocados en el control absoluto. Y hablando de control, hay un detalle arquitectónico que casi nadie nota cuando visita Yuma hoy. Las torres de vigilancia no apuntaban solo hacia dentro de la prisión, también miraban hacia afuera, hacia el pueblo, porque había algo que las autoridades temían tanto como una fuga masiva. Temían que los ciudadanos de Yuma decidieran asaltar la prisión, linchar a los presos, hacer justicia por su propia mano. Esto ocurrió en otras cárceles del oeste. Turbas enfurecidas que rompían las puertas, sacaban a los convictos y los colgaban de los árboles más cercanos. Yuma quería evitarlo a toda costa, no por compasión hacia los presos, sino porque representaría un fallo total del sistema. Una demostración de que el gobierno territorial no tenía control real sobre su propia gente, así que las torres vigilaban en ambas direcciones. Protegían la prisión tanto de los de dentro como de los de fuera. Y resulta que esa tensión entre el pueblo y la prisión era constante. Porque Yuma, el pueblo, dependía económicamente de la cárcel. Los guardias vivían ahí, gastaban su salario ahí. Las familias de los empleados compraban en las tiendas locales. La prisión era el mayor empleador de la zona, pero al mismo tiempo, los vecinos odiaban tener ese lugar tan cerca. Les recordaba constantemente lo peor de la humanidad. Les obligaba a convivir con el mal, con lo incómodo, con aquello que preferirían ignorar. Hubo incluso propuestas para trasladar la prisión lejos del pueblo, construirla más adentro del desierto, donde nadie tuviera que verla. Pero nunca prosperaron. Porque al final, por mucho que lo negaran, necesitaban a Yuma, necesitaban ese espectáculo. Esa certeza de que el castigo existía y estaba cerca. Era parte de su identidad colectiva. Ahora bien, entre todas las historias que salieron de Yuma, hay una que casi nadie cuenta. Tiene que ver con los niños. Sí, hubo niños en Yuma. No como presos, sino como visitantes. Hijos de guardias que vivían en las instalaciones con sus familias. Niños que jugaban literalmente a metros de las celdas. Que crecieron escuchando los sonidos de una prisión. Viendo a hombres encadenados trabajar bajo el sol. Algunos de esos niños dejaron testimonios años después. Contaban cómo para ellos todo aquello era completamente normal. Cómo jugaban a guardias y presos. Cómo algunos presos les hablaban a través de las rejas. Les contaban cuentos. Les hacían pequeños juguetes tallados en madera durante las horas de taller. Esos objetos, esos juguetes hechos por manos de convictos, se convirtieron en recuerdos familiares que pasaron de generación en generación. Y esto plantea algo inquietante. ¿Cómo normalizamos lo extremo cuando forma parte de nuestro día a día? Cómo los niños de Yuma crecieron sin cuestionarse que aquello fuera extraño. Para ellos era vida cotidiana. Y solo décadas después, cuando contaban sus memorias, se daban cuenta de lo perturbador que había sido crecer en aquel entorno. Existe también un aspecto económico del que casi nadie habla. Yuma era un negocio. Los presos producían. Fabricaban ladrillos que se vendían. Herraban caballos para el ejército. Construían muebles que terminaban en casas de familias acomodadas de Phoenix y Tucson. Todo ese trabajo generaba ingresos. Y aunque oficialmente esos fondos debían reinvertirse en mejorar las condiciones de la prisión, hay documentos que sugieren que buena parte desaparecía en bolsillos de administradores corruptos. Hubo al menos 2 investigaciones oficiales durante los años de operación de Yuma. Ambas concluyeron que había irregularidades financieras, pero ninguna derivó en cargos reales. Los responsables simplemente fueron transferidos a otros puestos. El sistema se protegía a sí mismo, como siempre. Y luego está el tema del idioma. Recordemos que muchos presos no hablaban inglés.
Llegaban ahí sin entender siquiera de qué se les acusaba. Las órdenes de los guardias les resultaban incomprensibles. Las reglas de la prisión, un misterio. Esto generó situaciones absurdas donde hombres eran castigados por infracciones que ni siquiera sabían que habían cometido. Algunos presos aprendieron inglés dentro de Yuma. Lo aprendieron por supervivencia, porque entender el idioma significaba entender el sistema, y entender el sistema era la única manera de navegarlo sin morir en el intento. Esos hombres salían de Yuma con un idioma nuevo, una habilidad que en muchos casos les permitió rehacer sus vidas de formas que antes eran imposibles. Entonces, de cierta forma retorcida, Yuma también funcionó como escuela, no en el sentido romántico de reformar criminales en buenos ciudadanos, sino en el sentido práctico de enseñar herramientas de supervivencia, idiomas, oficios, capacidad de soportar presión extrema, cosas que, queramos o no, tienen valor en el mundo real. Y eso nos lleva a pensar en algo importante, en cómo incluso los sistemas diseñados para destruir pueden, sin quererlo, construir algo, en cómo las personas encuentran formas de extraer aprendizaje de las peores situaciones. No porque el sistema sea bueno, sino porque los humanos somos increíblemente adaptables, porque tenemos esa capacidad casi milagrosa de encontrar algo útil, incluso en medio del infierno. Vale, ahora viene la parte que me parece más poderosa de toda la historia de Yuma, el después. Lo que pasó con quienes salieron de ahí. Porque sí, muchos quedaron rotos, muchos no lograron reintegrarse, pero hubo casos extraordinarios. Hombres que usaron lo aprendido en Yuma para construir negocios exitosos, que aplicaron la disciplina, los oficios, la resistencia mental desarrollada ahí. Uno de los casos más documentados es el de un preso llamado Francisco Morales. Entró a Yuma por robo de ganado en 1890. Cumplió 8 años. Durante ese tiempo trabajó en la herrería. Aprendió el oficio de manera impecable. Cuando salió, se estableció en Tucson y abrió su propio taller. En 20 años se convirtió en uno de los herreros más respetados de Arizona. Formó una familia. Educó a sus hijos. Murió en 1932 como ciudadano ejemplar. Su historia está documentada en archivos locales. Es real. No es leyenda. Y casos como el de Francisco nos enseñan algo crucial. Que el pasado no tiene por qué definir el futuro. Que incluso después de atravesar Yuma, después de ser reducido a un número, después de perder años en una celda sofocante, todavía es posible reconstruir. Todavía es posible elegir quién vas a ser cuando todo termine. Esto no romantiza Yuma. No justifica lo que pasó ahí. Pero sí nos recuerda que los humanos tenemos una capacidad asombrosa de resiliencia, de levantarnos, de encontrar propósito incluso después de que todo parezca perdido. Y esa lección, esa posibilidad, es quizá el legado más valioso que nos deja aquella prisión perdida en el desierto de Arizona. Porque al final, Yuma nos confronta con preguntas que siguen vigentes, sobre justicia, sobre castigo, sobre segundas oportunidades, sobre si realmente creemos en la capacidad humana de cambiar o si preferimos simplemente encerrar lo que nos incomoda y olvidarnos de ello. Y las respuestas a esas preguntas dicen más sobre nosotros que sobre cualquier preso del siglo XIX. Cuando caminas hoy por esos muros de adobe, cuando sientes ese mismo sol que quemaba hace 150 años, cuando pones la mano sobre esas celdas excavadas en roca, algo cambia. Entiendes que la libertad no es algo que simplemente tenemos. Es algo que debemos valorar cada día, algo frágil, algo que puede perderse más fácilmente de lo que pensamos. Y ese entendimiento, esa conciencia, nos hace mejores. Nos recuerda que cada decisión cuenta, que cada día libre es un regalo, que tenemos el poder de construir en lugar de destruir. Y mientras el sol se pone sobre el río Colorado, mientras las sombras cubren lo que queda de la prisión territorial de Yuma, una verdad persiste. Que aquellos muros no solo encerraron cuerpos, guardaron historias, lecciones
advertencias talladas en piedra que todavía gritan para quien quiera escuchar. Porque Yuma nunca se trató solo del pasado. Siempre fue un mensaje dirigido al futuro, a nosotros, recordándonos que somos mucho más que nuestros peores momentos y que siempre, siempre tendremos la última palabra sobre quiénes decidimos ser.